12 del mediodía del día 24 de junio del año 2026. Se constituyen ante ustedes los integrantes del segundo juzgado colegiado transitorio de la sede de estaño de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, conformado por magistrados, presidente del colegiado el doctor Luis Alberto Álvarez Torres como presidente, la doctora Palmira Antonia Solano Castro como juez integrante y el magistrado Juan Pablo Santisteban Soglupe como editor de debates, a efectos de continuar el juzgamiento en contra de la persona de Eric Luis Moreno Hernández por la presunta comisión del delito de secuestro extorsivo. Vamos a correr traslado de las partes para su respectiva acreditación. Señor fiscal. Buenas tardes, señores magistrados, señor abogado y a los demás concurrentes a la audiencia. Les saluda Porfirio Vladimiro Capcha Fuentes Rivera, fiscal provincial de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, cuarto despacho, con los demás datos ya señalados en las sesiones anteriores. Gracias. Muy bien. Señor abogado. Muy buenas tardes, señores magistrados, al representante del Ministerio Público y a todas las partes presentes. Soy el abogado Kevin Mijail Pérez Maldonado, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 96466, y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Abogado del señor Eric Luis Moreno Hernández. Gracias, doctor. Señor Eric Luis, nombres completos y DNI desde la base naval. Sí, muy buenos días con todos. Un momento, señor acusado. Especialista, por favor. ¿Podemos? Un momento, señor acusado, un momento. Especialista, vemos el tema de la conexión de las partes. Si las partes interfieren en la audiencia, usted tiene la facultad para retirarlas, por favor. ¿Ya? Muy bien. Continúe. Acredítese, señor acusado. Muy buenos días con todos. Dios bendiga a los presentes primeramente. Mi nombre es Eric Luis Moreno Hernández, con número de DNI 4690-1558, señores magistrados. Muy bien, gracias. Especialista de audiencia, indíquenos si hay algún despacho pendiente que dar cuenta, por favor. De la revisión del sistema integrado judicial no habrá escrito pendiente por dar cuenta, doctor. Muy bien. Partes procesales, señor fiscal, ¿tiene usted alguna cuestión previa para dar inicio a la presente audiencia? Ninguna. Defensa del acusado, ¿tenemos cuestión previa, doctor? Ninguna, señor magistrado. Muy bien, siendo así entonces, vamos a dar por instalada la presente audiencia. Ya, a ver, hay un usuario en la plataforma que es Andrés Avelino, me parece, el especialista. Señorita. A ver, el usuario. Sí, doctor. Ya, ¿a quién representa? Indíquenos. Sí. Buenos días, señores magistrados. Pues saludar por su tema a todos los presentes. Soy el doctor Andrés Avelino Lache y Candría, abogado de Eric Trujillo Torres y Luis Trujillo Torres, doctor. Muy bien, dejamos constancia de ello entonces. Vamos a dar inicio a la lectura de la sentencia por parte de este colegiado. Para ello, empezamos, por favor, especialista. Correcto, doctor. Un momento, por favor. Hay unos temas informáticos que vamos a solucionar. Vamos a ir avanzando con el contenido de la sentencia
con cargo especialista a que vaya proyectando conforme al tenor que voy a mencionar. Muy bien. En el expediente 01751-2020-13-0901-JR-PE-07 se ha dictado la sentencia con extracto de la siguiente manera. Extorsión, secuestro extorsivo. En el decurso de todo el juzgamiento, los medios probatorios de cargo presentados por el representante del Ministerio Público y las declaraciones de los testigos y agraviados, Eric Alejandro Trujillo Torres, Liz Gabriela Trujillo Torres, Milton César Corrales Caya. ¿Sí? Especialista, ¿podemos? A ver, ¿me escuchan la parte? Me parece que está Sí. el micro, por favor. Sí, Ya. doctor. Muy bien, ahora sí, vamos a retrotraer entonces. En el expediente 01751-2020-13-0901-JR-PE-07 se ha emitido la presente sentencia, con la sumilla correspondiente, extorsión, secuestro extorsivo. En el decurso de todo el juzgamiento, los medios probatorios de cargo presentados por el representante del Ministerio Público, y las declaraciones de los testigos y agraviados Eric Alejandro Trujillo Torres, Liz Gabriela Trujillo Torres, Milton César Corrales Caya y Roxana Medalí Infantes Contreras, así como las demás documentales, han permitido establecer la responsabilidad penal del acusado Eric Luis Moreno Hernández, en su participación como autor del delito de extorsión, secuestro extorsivo, por ende, ha quedado destruido el principio constitucional de presunción de inocencia que le asista debidamente, debiéndose imponer la pena de reparación civil. En atención a ello, este colegiado resolvió: 1. Condenar al acusado Eric Luis Moreno Hernández. 2. Imponer al sentenciado Eric Luis Moreno Hernández la pena de 35 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que iniciará el 24 de diciembre del año 2036 y vencerá el día 23 de diciembre del año 2071. 3. Fija como reparación civil la suma de 5.700 soles consistentes de la siguiente manera: el agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, la suma de 10.000 nuevos soles, y oportunamente para Liz Gabriela Trujillo Torres, la suma de 55.700 soles. Por otro lado, respecto del segundo hecho, el monto de 20.000 nuevos soles, siendo para el agraviado Milton César Corrales Caya el monto de 10.000 nuevos soles, y para Roxana Medalí Infantes Contreras la suma de 10.000 soles. La misma que deberá pagar durante el cumplimiento de su condena y mediante depósito judicial a nombre de cada agraviado. La resolución que hemos emitido es la resolución número 48. Los Olivos, 24 de junio del año 2026, autos vistos y oídos. En la audiencia de juicio oral realizada virtualmente en la plataforma Google Meet ante el segundo juzgado penal colegiado transitorio del nuevo Código Procesal Penal, sede Estaños de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, integrado por los magistrados Luis Alberto Álvarez Torres como presidente, la doctora Palmira Antonia Solano Castro y el magistrado Juan Pablo Santisteban Suclupe como editor de debates. El proceso seguido al acusado Eric Luis Moreno Hernández como coautor de la presunta comisión de delito contra el patrimonio, extorsión agravada, secuestro extorsivo, previsto y sancionado en el artículo 200, primer párrafo, inciso A y B del quinto párrafo, sexto párrafo y el inciso A del séptimo párrafo del Código Penal. Punto y coma en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres y Liz Gabriela Trujillo Torres, asimismo contra Milton, en agravio de Milton César Corrales Caya y Roxana Medalí Infantes Contreras. En la parte introductoria de la presente sentencia se va a hacer mención, conforme se está proyectando, la acreditación de las partes procesales, el Ministerio Público, el doctor Porfirio Vladimiro Capcha Fuentes Rivera, la defensa del acusado, el abogado Kevin Mijael Pérez Maldonado, el acusado Luis Enrique Moreno Hernández, con dato de identificación, y por parte de cada uno de los agraviados. La parte expositiva en la presente sentencia se tiene como relación clara y precisa el hecho que se le atribuye, imputación concreta, en cuanto al primer hecho, extorsión agravada, secuestro extorsivo en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres y Liz Gabriela Trujillo Torres.
con la imputación concreta y su participación en los hechos, básicamente en haber recibido al agraviado en el lugar de cautiverio, donde se encargó de su custodia, efectuar videos amenazantes que los envió a la familia solicitando sumas de dinero. También fue la persona que efectuó el cobro del rescate. En circunstancias precedentes se hace mención que en el día 11 de marzo del año 2020, el agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres salió de su departamento ubicado en la avenida Jorge Chávez, número 1669, Torre G, departamento 702, Santiago de Surco, a bordo de su vehículo marca Chevrolet, como modelo Cruz, color negro, con placa de rodaje DOJ-216, con dirección a la cuadra 03 del Jirón Francisco Vidal de Laos, del distrito de San Luis, con la finalidad de encontrarse con la acusada Daveida Vianela Vivas Avendaño, quien se encontraba departiendo de una fiesta que se realizaba en un inmueble en dicho lugar. Es en atención a ello que cerca al domicilio por la avenida Trapiche y la avenida Micaela Bastida, distrito de Comas, pidiéndole que la acompañe, por lo que se constituyeron a las inmediaciones de dicho lugar a las 1 horas aproximadamente, específicamente al frente del inmueble 156 del Jirón Pachacuten, indicando la acusada al agraviado que baje del auto para presentarle a su amiga. En las circunstancias concomitantes, ante dichas circunstancias, del pasaje salieron los acusados Manuel Jesús Aspilcueta González, Eduardo Antonio Corres Chompitasi, alias Grande, y Reilander Omar Lara Soto, alias Omar, o El Chamo o Panita, y otro en proceso de identificación, todos con chalecos de la Policía Nacional del Perú y portando armas de fuego en las manos, quien haciéndole pasar como efectivos policiales le dijeron al agraviado que se encontraba con orden de captura requisitoriado, luego le colocaron un grillete y lo subieron a su propio vehículo, tampándole la cabeza con su polo, haciendo que se siente en el asiento posterior con la cabeza hacia el piso, mientras que el acusado Manuel Jesús Aspilcueta González se colocó como conductor. En el lado del copiloto, el sujeto no identificado, conocido como Cholo, y en los lados del agraviado se encontraban los acusados Eduardo Antonio Torres Chompitasi, alias Grande, y Reilander Omar Lara Soto, alias Omar o El Chamo. Siendo así que oportunamente se llevaron a cabo el primer lugar de cautiverio, básicamente los encargados de la custodia del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres fueron los acusados de nacionalidad venezolana Anderson Rodríguez Sánchez y José Javier Pérez Palacios. Así también, en algunos momentos, el acusado Yander Atalaya Chueca. El día 23 de marzo del 2020, oportunamente hicieron grabar otro video al agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, en donde le echaron un líquido de color rojo en los brazos y piernas para aparentar que tenía sangre en dichas zonas de su cuerpo, obligándole a decir a sus familiares, familia, papi, mamá y hermanos, me están torturando, hagan lo que ellos piden por favor, den la plata y no llamen a la policía. Es en atención a ello también que en su oportunidad el agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres es trasladado a bordo de un vehículo y con grilletes a otro lugar de cautiverio, el cual se ubica en la organización Los Portales, calle 30, Santa Rosa, Ancón, siempre amenazado con una pistola para que no griten ni corran. Siendo así, también se ha denotado oportunamente el segundo hecho, en este caso, que se ha aplicado en la presente sentencia con las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Los medios de prueba que han sido admitidos oportunamente sostienen que probará su teoría del caso por parte del Ministerio Público y conforme de verse el auto de enjuiciamiento como pie de página en la resolución número 10 del 5 de octubre del año 2025 del cuaderno de debates en juicio iniciado el 6 de marzo de 2026. Declaración del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, declaración de Liz Gabriela Trujillo Torres, de Milton César Corrales Calla, de Roxana Medalí Infantes Contreras, de Anita Juliana Blas Quirós, de Alex Omar Trujillo Torres, de Tomás Augusto Torres Yataco, de Luis Alberto Torres Mesías, de Mayra Lisbeth Bringas Molina, de Jorge Nervin Hernández Suárez, de Juan Pablo Parra Vallejos, de Claudio Perla Baza, de David Portocarrero Chávez, de Wilber Frisancho Rojas, de Moisés David Ríos Zavala, de Pedro Junior
Carranza Escudero, de Luis Alberto Dexter Trujillo, de Miquel Gary Melgarejo Mamani, de Bruno Quispe John Carlos, de Abel Augusto Lobatón Espejo, de Edward Ramos González Fajardo, de Alejandro Acosta Rivera, de Paulo Ruiz Escobar, de Jarón Torres Contreras, de Pedro Cisneros Prieto, del médico legista Marlene del Rosario Huerta Valdivia, del médico legista Jorge Várquez Guerrero, de Luis Alberto Lazo Alfaro, de Robert García Baltazar y de Karina Ríos Portillo. Como documentales tenemos el acta de registro domiciliario, el acta de lectura de teléfono celular de la agraviada Liz Gabriela, también el otro teléfono celular en horas distintas de Liz Gabriela en 3 momentos, la lectura, visualización y contenido y apertura de pantalla del celular 970-861-769, el acta de apertura del lacrado, visualización y contenido de teléfono celular y lacrado del acusado Jesús Manuel Aspircueta González, el acta de hallazgo recoge de indicios y evidencias que se encontró en la segunda casa calle 30, Los Portales, Santa Rosa. Asimismo, parte de la intervención 087-2020, el acta de registro domiciliario e incautación de especies, el acta de fotocopiado de dinero en efectivo, el acta de declaración de Mayra Lisbeth Bringas Molina, el acta de intervención policial y liberación de víctimas, el acta de registro personal, incautación y lacrado del acusado Manuel Jesús Aspircueta González, el acta de registro vehicular, incautación y lacrado de objetos encontrados en el vehículo del acusado Manuel Jesús Aspircueta González, el acta de autorización del acusado Manuel Jesús Aspircueta González para que se realice la lectura de los teléfonos celulares incautados, el acta de apertura y lacrado y visualización de contenido de teléfono celular y lacrado de Jesús Manuel Aspircueta González, el acta de recorrido de la acusada Daveida Vianela Vivas Avendaño, el acta de la declaración de Abel Augusto Lobatón Espejo, el acta de declaración de Edward Ramos González Fajardo, la transcripción de parte policial de la intervención del acusado Yen Yander Atalaya Chueca, el acta de apertura y lacrado de José Javier Pérez Palacios, el acta de detención del acusado José Javier Pérez Palacios, el acta de declaración del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, el acta de verificación, visualización de los teléfonos celulares de la agraviada Roxana Medellín Infantes Contreras, el acta de verificación y visualización también de Roxana Medellín Infantes Contreras en el número 993829388. El acta de verificación, audición y transcripción de audios contenidos en la memoria de teléfono celular 993829388 de la agraviada Roxana Medellín Infantes Contreras. El acta de declaración del agraviado Milton César Corrales Calla, el acta de lacrado de DVD, visualización de video y captura de DVD, el acta de defunción del agraviado William Abel Ríos Cauti, el acta de reconocimiento fotográfico de Manuel Jesús Aspircueta González, el acta de reconocimiento fotográfico de José Javier Pérez Palacios, el acta de declaración de Manuel Jesús Aspircueta González, el acta de declaración de José Javier Pérez Palacios, de Anderson Rodríguez Sánchez, también declaración de José Javier, de Manuel Aspircueta González, del informe pericial balístico forense 3544-3607-2020, el informe pericial psicológico forense 236-2020, 253-2020, certificado médico legal 18039L, 18325VL, informe pericial de necropsia médico legal número 001210-2020, informe pericial de arresto de disparos de arma de fuego 1047/2020, el informe pericial de disparos de arma de fuego 1033 del año 2020. Medios probatorios por parte de la defensa del acusado, en constancia que la defensa del acusado no presentó medios probatorios. Convenciones probatorias es el certificado médico legal 018325V, suscrito por el médico Marlene Rosario Huertas Valdivia, véase como pie de página 623-624, del expediente 1751-2020-013, asimismo el informe pericial de necropsia número 001210-2020, suscrito por el médico legista Jorge Vázquez Guerrero, también véase a fojas 1413 y 1418 del expediente 1751-2020-8. El informe pericial 1033 al 1035 de Luis Alberto Lazo Alfaro, respecto de las fojas invocadas en la presente sentencia, el informe pericial 1047-2020 de Robert García Baltazar. La calificación jurídica de los hechos y título de intervención delictiva, pretensión penal y civil,
El Ministerio Público atribuye al acusado Moreno Hernández Eric Luis como coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo previsto sancionado en el artículo 200, primer párrafo, inciso A y B, del quinto párrafo e inciso A y B del quinto párrafo en mención, el sexto párrafo, incisos A del séptimo párrafo del Código Penal, en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres, Liz Gabriela Trujillo Torres, Milton César Corrales Calla y Roxana Medellín Infantes Contreras. Por ende, la solicitud por parte del Ministerio Público es la pena concreta de 35 años de pena privativa de libertad. Asimismo, la reparación civil en la suma de 65.700 nuevos soles divididos entre los dos agraviados y el monto de 20.000 nuevos soles también divididos entre los dos agraviados oportunamente. Los alegatos de apertura, oportunamente, se está reflejando en la presente sentencia. Todos los alegatos de apertura desde el punto número 5 y los subíndices por parte del Ministerio Público, quien ha mantenido su posición en cuanto a la protección penal y civil. La defensa del acusado, oportunamente, el abogado señaló que luego de haber escuchado al representante del Ministerio Público, su teoría del caso se centrará en demostrar que su patrocinado no realizaba los pedidos de extorsión a los cuales se ha hecho referencia, así como tampoco efectuó las llamadas telefónicas mencionadas en los elementos de prueba que han sido admitidos. Asimismo, indica que al no contar con ninguna otra prueba, se someterá a los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público y elementos con los cuales la defensa demostrará que su patrocinado no ha tenido participación alguna en ningún evento de secuestro ni en ninguna de las fases del intercrímenes. La posición del acusado frente a la acusación, el acusado Moreno Hernández Eric Luis, luego de leerse su derecho, se le preguntó si admite ser responsable de los hechos, la pena en reparación civil. Previa consulta de su abogado defensor, respondió que no admite los cargos imputados, punto. Por lo que, se prosiguió con las demás etapas del juicio oral. La parte considerativa, trámites del proceso. El proceso penal se ha desarrollado de acuerdo con los cauces y trámites señalados en el Código Procesal Penal, dentro de los principios garantistas adversariales que informan el sistema penal. Los autos fueron remitidos oportunamente por el séptimo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y mediante resolución número 20 del 29 de enero de 2016 se citó oportunamente a audiencia de juicio oral para el 6 de marzo del año 2026 a las 16 horas. En dicha hora y fecha, vía la plataforma Google Meet, previa verificación de los sujetos procesales obligados, se instaló la audiencia de juicio oral en sesiones continuas. Es así que, instalado el juicio oral conforme a las prerrogativas del artículo 371, numeral 2 del Código Procesal Penal, se establecieron los alegatos de apertura de las partes, teoría del caso, punto. Luego, se efectuó las instrucciones al acusado haciéndole conocer de sus derechos. Asimismo, se preguntó al acusado si admite ser autor de delito en materia de acusación, responsable de la pena y la reparación civil, punto. Ante lo cual, previa consulta con la defensa técnica particular, negó los cargos, punto. Por lo que, se prosiguió con las demás etapas del juicio oral, se declaró cerrado el debate y previa deliberación corresponde emitir la sentencia. De la sentencia, el Código Procesal Penal ha receptado una ideología propia de un sistema acusatorio en la medida que busca desconcentrar las funciones en materia del enjuiciamiento criminal, acumuladas tradicionalmente según los modelos inquisitoriales en el juez penal, a efectos de que cada sujeto procesal viabilice dentro del proceso las atribuciones que le son propias. La sentencia es un acto complejo que contiene un juicio de reproche o de ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente. Punto. Por ello, debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y establecer los niveles de imputación, constituye obligación fundamental del órgano jurisdiccional motivarla debidamente, esto es, analizando y evaluando todas las pruebas y diligencias actuadas con relación a la imputación que se formula contra el agente, precisando además los fundamentos de derecho que avalen las conclusiones a que se llegan como consecuencia de tal evaluación. En esa línea, el establecimiento de la responsabilidad penal supone, en primer lugar, la valoración de la prueba actuada con la finalidad de establecer los hechos probados, punto y en segundo lugar, la precisión de la normatividad aplicable y en tercer punto y en tercer lugar, realizar la subsunción de los hechos en la normatividad jurídica. Punto. Posteriormente, de ser el caso, se individualizará la pena principal, pena accesoria y reparación civil. Noveno,
de la materia de controversia. El hecho en materia de controversia radica en determinar si el acusado Moreno Hernández Eric Luis habría participado en su condición de coautor en el delito de extorsión en la modalidad de secuestro extorsivo a partir del 12 de marzo de 2020, tercer secuestro de Eric Alejandro Trujillo Torres, siendo que el acusado lo recibió en un inmueble en las Lomas de Ancón, encargándose de su custodia, de obligarlo a grabar videos amenazantes de rodillas y exigir directamente a su hermana la suma de $300,000, distorsionando su voz para no ser identificado. Posteriormente, tras el secuestro de Milton César Corrales Caya, el acusado también solicitó la suma de 100,000 soles a la conviviente de este último bajo amenaza de mutilar a la víctima durante las grabaciones de los nuevos videos. Y finalmente el 14 de marzo de 2020, luego de que la hermana del agraviado, Eric Alejandro Trujillo Torres, acordara el pago de 45,700 soles, que fueron dejados en un puente peatonal en el distrito de Comas, el acusado se desplazó hasta dicho lugar junto a los coacusados para efectuar el recojo del dinero de la extorsión, acción que fue frustrada luego de que personal policial interviniera en el vehículo que los trasladaba, lo que permitió ubicar el lugar de cautiverio y rescatar a las víctimas en la madrugada del 15 de marzo de 2020. Presunción de inocencia frente al tema probatorio. La presunción de inocencia se convierte en un estado de derecho en la principal garantía del procesado de observancia obligatoria por la autoridad judicial y por aquellas autoridades encargadas de la persecución del delito, derecho fundamental previsto en el artículo 2, numeral 24, párrafo G de la Constitución Política del Perú, y al respecto del Tribunal Constitucional, véase la sentencia 618-2005 PHC-TC como pie de página, ha señalado, que la presunción juris tantum implica, que a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Punto y coma, vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Punto, rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en su condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso hasta que se expida la sentencia definitiva. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, véase el expediente de la sentencia del TC 1939-20-HC-TC, ha señalado que la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a llevar a cabo una actividad probatoria suficiente que desvirtúe el estado de inocencia del que goza todo acusado. La sentencia condenatoria al respecto en el expediente 10-107-2005-PHC como pie de página debe fundamentarse en auténticos hechos de prueba y que en la actividad probatoria sea suficiente para generar en el tribunal la evidencia de la existencia, no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal del acusado. Entonces, para condenar a una persona es exigible que se practique en el proceso una actividad probatoria precisa, no basta la convicción judicial para llegar a una conclusión, puesto que, para tener validez, el convencimiento judicial solo puede formarse sobre la base de pruebas en sentido objetivo o incriminado. En síntesis, la prueba de la comisión de un delito para vencer la presunción de inocencia tiene que ser suficiente de tal magnitud que no deje la menor duda y otorgue la plena convicción al juzgador de que los hechos han ocurrido y que es responsable el acusado. Actividad probatoria en la presente sentencia conforme al artículo 375 del Código Procesal Penal, numeral 1. Asimismo, las nuevas pruebas que se han actuado son declaración del testigo impropio Manuel Jesús Apircueta González, del testigo impropio José Javier Pérez Palacios y del testigo impropio Anderson Rodríguez Sánchez. Oportunamente también los medios probatorios por parte del Ministerio Público se han actuado ante este plenario la declaración del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, asimismo la declaración de Liz Gabriela Trujillo Torres, con la participación de cada una de las partes procesales, la declaración de Milton César Corrales Caya, la declaración de Roxana Medalí Infantes Contreras, la declaración de Alex Omar Trujillo Torres, la declaración de Tomás Augusto Torres Yataco, la declaración de Luis Alberto Torres Mesías, la declaración de Juan Pablo Parra Vallejos, la declaración de Claudio Perla Baza, la declaración de David Portocarrero Chávez,
la declaración de Wilber Frisancho Rojas, la declaración de Moisés David Ríos Zavala, la declaración de Pedro Junior Carranza Escudero, la declaración de Luis Alberto Destre Trujillo, la declaración de Miker Gary Melgarejo Mamani, la declaración de Bruno Quispe John Carlos, la declaración de Abel Augusto Lobatón Espejo, la declaración de Edgar Ramón González Fajardo, la declaración de Alejandro Acosta Rivera, la declaración de Paulo Ruiz Escobar, la declaración de Jaron Torres Contreras, la declaración de Pedro Cisneros Prieto, la declaración del testigo impropio Manuel Jesús Apilcueta González, la declaración de Rodríguez Sánchez Anderson, la declaración de el testigo impropio Pérez Palacios José Javier, la declaración también de Aspircueta González y la declaración del otro testigo impropio. Oralización de documentales. En las documentales que se han actuado en este plenario, el acta de declaración de Mayra Lisbeth Bringas Molina, la declaración o el dictamen pericial balístico forense 3544-3601-2020, el acta de registro domiciliario incautación del inmueble Manzana E, lote 11 y 12, número 129, sector Los Jardines, el acta de lectura de teléfono celular de la agraviada Liz Gabriela Trujillo Torres, el acta de lectura de teléfono celular de Liz Gabriela, también Trujillo Torres, y el acta de la misma agraviada, el acta de lectura de serialización de el teléfono 970-861-768, el acta de apertura a la CRA visualización de contenido de teléfono celular de Jesús Manuel Aspircueta González, el acta de hallado, recojo, indicios y evidencias en la calle 30 de los Portales Santa Rosa, el acta de recepción de fotocopiado de dinero de fecha 24 de marzo de 2020, el acta de intervención 087-2020, el acta de registro domiciliario de incautación de Eduardo Antonio Torres Chumpitasi, el acta de fotocopiado de dinero, el acta de intervención policial y liberación de víctimas, el acta de registro personal de incautación y lacrado del acusado Manuel Jesús Apilcueta González, el acta de registro vehicular, incautación, lacrado de objetos encontrados en el vehículo del acusado Manuel Jesús Aspircueta González, el acta de autorización del acusado Manuel Jesús Aspircueta González, el acta de apertura y lacrado y visualización de José Manuel Aspircueta González, la transcripción del parte policial de intervención de Yen Yander Atalaya Chueca, el acta de apertura y lacrado, visualización de contenido de teléfono y lacrado de José Javier Pérez Palacios, autorización del acusado José Javier Pérez Palacios, el acta de verificación, visualización, aceptación de imágenes, oportunamente de Roxana Medalí Infantes Contreras, el acta de verificación, visualización y descripción de videos de Roxana Medalí Infantes Contreras, el acta de verificación, audición y transcripción de Roxana Medalí Infantes Contreras, asimismo el acta de lacrado DVD, visualización de video, cámara de pantalla posterior lacrado de DVD, el acta de defunción del agraviado William Abel Ríos Cauti, el acta de reconocimiento fotográfico de el acusado Manuel Jesús Apilcueta González, el acta de reconocimiento fotográfico de José Javier Pérez Palacios, el informe pericial balístico forense 3544-3601, el informe psicológico forense 263-2020, el informe psicológico forense 253-2020, el certificado médico legal 018039-L y oportunamente se deja constancia que la defensa oportunamente no ha presentado medios probatorios documentales. La declaración del acusado también, en este caso Moreno Hernández Eric Luis, a partir del 15º considerando la presente resolución. De la misma manera, tenemos que luego de la declaración del acusado, ante las preguntas del Ministerio Público, tenemos las preguntas por parte de la defensa del mismo acusado, desarrolladas en la presente sentencia. Y la prueba excepcional consistente en el acta de apertura de lacrado, visualización y contenido de teléfono celular, oportunamente, respecto del testigo impropio, el certificado judicial de antecedentes penales 6058-844, el certificado de antecedentes judiciales de internos 710-722. Y también hemos tenido los alegatos de clausura, tanto del Ministerio Público, quien ha mantenido su pretensión
respecto a la pena y la reparación civil, detalladas en la presente sentencia, y lo expuesto por la defensa del acusado Eric Luis Moreno Hernández, quien también oportunamente hizo mención que no existe prueba objetiva directa ni corroborada que estudie la persecución del delito, y en un Estado constitucional de derecho no se condena por sospechas, por percepciones mediáticas ni por referencias subjetivas, sino únicamente por prueba cierta, suficiente y legalmente obtenida. Respecto a la reparación civil, solicita que se desestime el pedido solicitado por el Ministerio Público. Y la autodefensa del acusado Eric Luis Moreno Hernández hizo mención a que, señores magistrados, en esta oportunidad yo les pido una oportunidad de que me puedan escuchar solamente 5 minutos. Día a día ustedes pasan por diferentes audiencias y son personas muy capacitadas, y por los cuales en este día yo vengo con la expresión. Yo primeramente les quiero pedir perdón a cada uno de ustedes en el amor de Dios por quizás haber querido tratar desde un inicio de ocultar mis faltas, ocultar las cosas que yo he hecho delante de Dios que son malas. Le pido perdón al señor Eric Trujillo Torres por haber participado en su secuestro, porque yo me voy a retractar de todo lo que he dicho hacia atrás. Yo participé en el secuestro del señor Eric Trujillo y el señor Milton Corrales Caya. Estoy arrepentido de corazón. Yo le entregué mi vida a Dios en Paraguay. Me reconcilié con Dios. Soy cristiano, creo en Jesucristo, creo en su perdón. Cuando un pecador se arrepiente, hay perdón por parte de Dios. Dios no nos cierra las puertas, y cada vez que he estado viniendo a mi audiencia, he sentido una culpa grande en mi corazón, porque día a día me preparo en los caminos para que llegue el año o el día, no sé, solo Dios lo sabe, en que puedo salir de este lugar y hacer lo que Dios me manda, que es predicar su palabra. Por ello, señores magistrados, señor fiscal, Cristo los ama, le pido disculpas si en un momento evadí mi responsabilidad en el momento que usted me entrevistó. Quiero dejar en claro que yo soy partícipe de todo lo que la Fiscalía ha puesto en el transcurso del juicio de mi persona. Yo he participado en los 2 secuestros. Yo soy dueño de las armas. Yo soy persona que planificó con las personas que están sentenciadas. Y eso es lo que yo les quiero decir en esta tarde. La calificación jurídica del hecho punible, tenemos que los hechos postulados por el representante del Ministerio Público se encuentran previstos sancionados en el artículo 200, primer párrafo, incisos A y B, del 5º párrafo, 6º párrafo, incisos A, del 7º párrafo del Código Penal, en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres, Liz Gabriela Trujillo Torres. Respecto al primer hecho, Milton César Corrales Caya y Roxana Medellín Infantes Contreras. Respecto al segundo hecho, en la presente sentencia se ha desarrollado el contenido del artículo 200 del Código Penal, la tipicidad objetiva, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la tipicidad subjetiva, y asimismo en cuanto a la valoración judicial de la prueba y la determinación de los hechos. La valoración individual de los medios probatorios. Es por ello, a fin de determinar la comisión de delito y la responsabilidad penal del acusado, se valora en primer lugar en la forma individual, luego en forma conjunta conforme a las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, conforme lo dispone el artículo 393, concordante con el artículo 158, numeral 1 del Código Procesal Penal. Establecer si el acusado Eric Luis Moreno Hernández realizó los actos contra el patrimonio de extorsión, secuestro extorsivo, en su condición de coautor, respecto del primer hecho en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres y Liz Gabriela Trujillo Torres, del segundo hecho en agravio de Milton César Corrales Caya y Roxana Medellín Infantes Contreras, habiendo para ello desplegado las actuaciones de recepción en los lugares de cautiverio de los agraviados, así como en su momento entrevistar a los agraviados y enviar los videos de secuestro extorsivo, solicitando suma de dinero por sus oportunas liberaciones. Estando a ello, se debe pasar a exponer los medios probatorios de forma individual consistentes en los siguientes. Se cuenta con el examen de Alex Omar Trujillo Torres, quien ha referido en el plenario lo siguiente. Abre 2 puntos, abre comillas, 3 puntos. Conoce a los agraviados Eric Alejandro Trujillo Torres y Liz Gabriela Trujillo Torres, precisando que son sus hermanos. Señala que, durante los hechos, él se encontraba dedicado a la empresa familiar y se enteraba de la situación a través de lo
que su hermana le contaba. Punto. Indica que cuando se reunía con ella, reproducían los videos y escuchas los audios enviados por los captores. Punto y coma. En los videos se podía ver a su hermano con la cabeza agachada, coma, mientras en los audios se escuchaba insultos y amenazas proferidas por la voz de un varón, afirmando categóricamente el testigo que dicha voz le corresponde al señor Eric Moreno Hernández. Punto. Agrega que en el primer momento los secuestradores solicitaron la suma de $300,000 americanos, coma, pero luego fueron bajando sus pretensiones hasta concretarse una transacción por el monto de 45,000 soles. La entrega de dinero relata que su primo Luis iba como copiloto junto con otro familiar, siguiendo estrictamente las indicaciones de los secuestradores, los cuales consistían en dirigirse a un puente y subir a un cerro, aclarando que dicho dinero no pudo ser recuperado. En atención a lo señalado por el testigo Alex Omar Trujillo Torres, se puede evidenciar que en su momento tomó conocimiento sobre el secuestro de su familiar, el ahora agraviado Eric Luis Trujillo Torres, habiéndose ratificado en las exigencias a la vez de dinero con la finalidad de liberar al agraviado, habiéndose entregado la suma de 45,000 soles, más si el ahora testigo en este plenario ha sido enfático en precisar que la voz que escuchó en su momento en el celular de su hermana y en el que exigían el pago por el rescate del agraviado era del ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, siendo este quien profirió insultos y amenazas de atentar contra la vida del agraviado, secuestrado en caso de que no cumplan sus exigencias extorsivas. Si bien en su momento la defensa del acusado cuestiona lo alegado por el testigo respecto a que la voz sea del ahora acusado, debido a que no se realizó una homologación de voces a fin de establecer que provenían del acusado. Sin embargo, se puede denotar que el acusado durante el juzgamiento se encontraba no habido, y es debido a ello que no se realizó la mencionada pericia conforme lo cuestiona la defensa. Punto y coma. Sin embargo, dicho cuestionamiento no es suficiente a fin de desacreditar lo mencionado por el testigo en este plenario, por lo que con ello permite establecer la responsabilidad penal del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. La declaración de Tomás Augusto Torres Yataco, también en ese plenario, ha hecho mención que conoce a los agraviados Eric Trujillo Torres y Luis Trujillo Torres, sus sobrinos, hijos de su hermano. Llevaron el dinero que habían acordado. El sobrino que trasladó es Luis Alberto Torres Mesías. Todo el desarrollo oportunamente que ha referido el testigo en mención. En lo concerniente a la declaración del testigo Tomás Augusto Torres Yataco, cabe destacar que él mismo en su momento hizo mención a haber tomado conocimiento del secuestro del agraviado Eric Trujillo Torres y los requerimientos de dinero por la liberación del mismo hacia el agraviado oportunamente. El testigo en este plenario ha sido convincente en señalar cómo se realizó la entrega del dinero exigido en su momento por los secuestradores y el lugar donde debía dejar el mismo, a fin de ser recabado por los secuestradores, evidenciando también que el testigo en este plenario hizo mención al haber escuchado en su momento la voz del secuestrador que dirigía el dinero y las coordinaciones para dejar el mismo. Pudo corroborar que la voz de dicha persona era del ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, a través de los medios televisivos. Si bien la defensa del acusado cuestiona lo declarado por el testigo respecto a que en su momento no se practicó una pericia de homologación de voces a fin de vincular a su patrocinado, sin embargo, se debe tener presente que el acusado se encontraba como reo contumaz y con ubicación y captura. Estando a ello, no se puede cuestionar que haya sido el acusado quien realizó las llamadas y exigencias de dinero, como producto de la extorsión a fin de liberar al agraviado Eric Trujillo Torres, por lo que con ello permite denotar la responsabilidad penal del acusado Eric Luis Moreno Hernández, en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. La declaración de Luis Alberto Torres Mesías.
Oportunamente, este colegiado ha analizado respecto a la declaración brindada por el testigo en este plenario y corroborado también a nivel preliminar. En lo concerniente al declarado por el testigo Luis Alberto Torres Mesías, ante este plenario se puede evidenciar que si bien en su momento precisó no haber visualizado los videos extorsivos, sin embargo se puede notar que fue la persona que en su momento acompañó a su familiar Torres Yactayo Tomás, quien en su momento tomó conocimiento de las exigencias del dinero requerido debido al secuestro del agraviado Eric Trujillo Torres, como siendo oportunamente el testigo quien entrega el dinero producto de lo requerido por los extorsionadores en su momento, como habiéndose entablado comunicación con los extorsionadores a fin de que se concrete la entrega de dinero, por lo que con ello, si bien el testigo hizo mención a no haber visualizado y escuchado los videos de la extorsión, secuestro extorsivo, es relevante su declaración debido a que ha brindado información relevante a su participación en haber entregado el dinero exigido por los extorsionadores, siendo uno de ellos quien participó en las exigencias extorsivas el ahora acusado, por lo que permite denotar la responsabilidad penal del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. La declaración de Jorge Nervin Hernández Suárez. Oportunamente, en lo concerniente a lo declarado por el efectivo policial Jorge Nervin Hernández Suárez, como se nota de su declaración que en su momento ante este plenario declaró que respecto a que tuvo conocimiento del secuestro extorsivo de los agraviados. Asimismo, fue enfático en señalar que pudo denotar ante las acciones competentes para lograr el rescate, pudo evidenciar la presencia de un vehículo a bordo de 3 personas, habiéndose después intervenido a Manuel Jesús Azpilicueta González. Asimismo, que se había tomado conocimiento de la participación conjunta con otras personas, en las que en su momento precisó y señaló apodos como el conocido como el alias Monstruo, quien era Eric Moreno, es en atención a ello que el testigo ha sido persistente en señalar lo que puso en conocimiento en su momento el ahora sentenciado Manuel Jesús Azpilicueta González, respecto a que participó conjuntamente en el hecho con el ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, por lo que con ello permite denotar en el colegiado la vinculación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. La declaración de Juan Pablo Parra Vallejos. El análisis respecto a la declaración del efectivo policial Juan Pablo Parra Vallejos de lo mencionado en este plenario, que tomó conocimiento del secuestro de los agraviados Eric Trujillo Torres y Milton Corrales Calla, habiendo señalado a la vez que se evidenció un enfrentamiento armado ante la liberación de los agraviados, que si bien el testigo mencionó a las actuaciones realizadas producto de la intervención a los extorsionadores quienes habrían realizado el secuestro de los agraviados para dicho fin, con lo que en el transcurso de la investigación preliminar e investigación preparatoria se llegó a determinar también la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en los actos en materia de extorsión, secuestro extorsivo, por lo que con ello se permite evidenciar la vinculación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. Se cuenta con la declaración de Claudio Perla Balsa. Oportunamente, ante el análisis de lo declarado por el efectivo policial, en cuanto a la declaración del efectivo policial Claudio Perla Balsa, el mismo ha señalado que tuvo participación ante haberse recibido la denuncia formulada por los familiares de los agraviados y ante la información de que se habría realizado el pago ante la exigencia de los extorsionadores, que se habría llegado a intervenir al ya sentenciado Manuel Jesús Azpilicueta González, quien en su momento dio información respecto a los participantes en el hecho y la ubicación del lugar de cautiverio, evidenciándose que dicho efectivo policial constató en su momento las exigencias de los extorsionadores y que al haberse realizado el pago por el rescate de uno de los agraviados, es que produce la intervención del ya sentenciado, denotándose que en su momento él mismo hizo mención de la participación de los demás sentenciados en el hecho producto de extorsión, punto y coma, asimismo, la participación del acusado Moreno Hernández, por lo que con ello permite evidenciar la vinculación del acusado en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. La declaración de David Portocarrero Chávez. Oportunamente, este colegiado, declarado por este testigo,
ha hecho mención en lo concerniente a la declaración del efectivo policial David Portocarrero Chávez, es preciso señalar que en su momento, ante este juzgamiento, hizo mención respecto de haber participado en la intervención del ya sentenciado Manuel Jesús Aspircueta González, evidenciando en su momento que el mismo se encontraba conduciendo el vehículo de placa de rodaje BMQ-446, el mismo que iba como ocupantes 2 personas más y que en su momento brindó datos específicos respecto a la participación en los actos de extorsión, secuestro extorsivo de otras personas, como es el ya sentenciado Eduardo Torres Chompitazzi y a la vez el ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, quien en su momento habría realizado la acción de recabar el dinero exigido por los mismos producto de la extorsión, siendo también pertinente precisar que el efectivo policial ha sido persistente en señalar respecto a la participación del ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, en los actos extorsivos, así como el haber recabado en su momento el dinero exigido de los actos de extorsión, secuestro extorsivo, por lo que con ello se llega a denotar la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández, en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. Se cuenta con la declaración de Wilber Frisancho Rojas. En lo que respecta a la declaración del testigo Wilber Frisancho Rojas, permite notar que en este plenario hizo alusión a que tuvo conocimiento del secuestro de los agraviados Eric Trujillo Torres y Milton Corrales Caya, participando en la liberación de los secuestrados, así como a la vez participó en la intervención del ahora sentenciado Manuel Jesús Aspircueta González, siendo que luego del mismo y ante la información brindada por el rematado, es que se constituyen al inmueble para la liberación de los secuestrados, siendo que luego de las investigaciones a nivel preliminar e investigación preparatoria se llegó a establecer la participación del ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, quien en su momento tuvo la función de realizar las llamadas extorsivas, así como las exigencias de pago de dinero a fin de liberar a los agraviados, más aún si antes de la intervención del sentenciado Aspircueta en su momento recabó el dinero exigido a fin de la liberación de los agraviados, por lo que con ello se llega a denotar la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. Se cuenta con la declaración de Moisés David Ríos Zavala. Es preciso señalar que conforme a lo declarado por el efectivo policial David Ríos Zavala, se aprecia que él mismo en el plenario ha hecho mención a que tuvo conocimiento del secuestro de los agraviados Eric Trujillo Torres y Milton Corrales Caya, asimismo de haber participado en observar al vehículo que en su momento era conducido por el ahora sentenciado Manuel Jesús Aspircueta González, quien hizo mención que participó en el secuestro de los agraviados conjuntamente con otras personas, siendo que luego de las investigaciones a nivel preliminar, investigación preparatoria, se determinó que también había participado el ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, respecto de las amenazas a los familiares de los agraviados y las exigencias de sumas de dinero, por lo que con ello permite establecer la vinculación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. Se cuenta con la declaración del efectivo policial Pedro Junior Carranza Escudero. En mérito a la declaración brindada por el efectivo policial Pedro Junior Carranza Escudero, se evidencia que él mismo hizo mención en el plenario que tuvo conocimiento del secuestro de los ahora agraviados Eric Trujillo Torres y Milton Corrales Calle, también tomó conocimiento sobre el pago que se iba a realizar por el rescate de uno de los agraviados, interviniéndose a uno de los ya sentenciados, que si bien el efectivo policial precisó no recordar, sin embargo, conforme a lo señalado por los testigos anteriores, era la persona de Manuel Jesús Aspircueta González, quien en su momento refirió que habría participado en el secuestro de los agraviados conjuntamente con otras personas, habiéndose llegado a establecer durante la investigación preliminar e investigación preparatoria, que también en su momento había participado el ahora acusado, quien tenía la función de haber realizado las llamadas extorsivas, remitir los videos a los agraviados y recabar el dinero que fueron dejados en su momento por los familiares de uno de los agraviados, por lo que con ello se permite evidenciar la vinculación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. Se tiene también la declaración del efectivo policial Luis Alberto Dextre Trujillo. Es preciso señalar que el efectivo policial Luis Alberto Dextre Trujillo, en su momento precisó que
en el plenario que tuvo conocimiento del secuestro de Corrales Calle. Asimismo, hizo mención que las víctimas habían pactado la realización de un pago por la liberación de los secuestrados, habiéndose intervenido a uno de los sujetos ahora sentenciados, Manuel Jesús Apicueta González, quien en su momento brindó información de haber participado en el secuestro de los agraviados, dando a la vez la ubicación de los agraviados, siendo que si bien en su momento no hace mención respecto a los demás participantes, aparte de los intervenidos en el domicilio donde se rescató a los agraviados, sin embargo en su momento se evidenció de las actuaciones a nivel preliminar de investigación preparatoria que el acusado Eric Luis Moreno Hernández fue la persona que en su momento colaboró con los actos de extorsión, secuestro extorsivo, teniendo la ofición de realizar las grabaciones de los agraviados y remitir a los familiares de los mismos a fin de que cumplan sus exigencias de dinero por el rescate de los mismos, así como de haber recabado el dinero que fue dejado en su momento por los familiares del agraviado secuestrado, por lo que con ello, permite denotar la vinculación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. Declaración de Miker Gary Melgarejo Mamani. En lo que respecta a la declaración del efectivo policial Miker Gary Melgarejo Mamani, es preciso señalar que en este plenario, él mismo hizo mención a que en su momento tomó conocimiento respecto del rescate de 2 secuestrados, habiéndose intervenido al conductor de un vehículo a quien se le habría encontrado imágenes comprometedoras del secuestro, quien en su momento también colaboró con brindar información respecto al lugar donde se encontraron los agraviados. Asimismo, es preciso señalar que también el testigo hizo mención en este plenario que el ya sentenciado Manuel Jesús Apicueta González, precisó que antes de ser intervenido el rematado visualizó a otras personas que estaban en el vehículo, por lo que durante toda la investigación preliminar e investigación preparatoria se pudo llegar a encontrar participación del ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, quien tenía la función de grabar videos amenazantes a los agraviados y luego de ello remitir a los familiares de los mismos a fin de que cumplan con sus exigencias de dinero a cambio de no atentar contra la vida de los agraviados. Por ende, con ello permite denotar la vinculación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. También se tiene la declaración de Bruno Quispellón Carlos. En lo concerniente a dicha declaración, es preciso señalar que en su momento el efectivo policial Bruno Quispellón Carlos, en el plenario, hizo mención a que tuvo conocimiento del secuestro de las personas de Eric Trujillo Torres y Milton Corrales Calle. Asimismo, en su momento participó en la intervención del ahora sentenciado Manuel Jesús Apicueta González, haciendo que posterior a ello se constituyeron al inmueble donde se encontraban en su momento los agraviados secuestrados, denotándose que en su momento se pudo establecer que el rematado en mención brindó información en cuanto a las personas que habrían participado en la extorsión, secuestro extorsivo. Asimismo, en su momento, durante la investigación, se pudo llegar a tomar conocimiento en cuanto a la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández, habiendo tenido él mismo la función de realizar los videos en las que amenazaba a los agraviados con atentar contra su vida y remitir estos a los familiares de los mismos, con la finalidad de que den cumplimiento al pago de la finalidad de su liberación, por lo que con ello se puede denotar la vinculación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. La declaración de Abel Augusto Lobatón Espejo. En atención a la declaración de la persona de Abel Augusto Lobatón Espejo, se puede notar que el testigo en su momento oportunamente entabló comunicación con la acusada Daveida Vianela Vivas Avendaño, unos días antes de haber sucedido los hechos en agravio de Eric Trujillo Torres, denotándose que entre la acusada Daveida y el testigo existía una confianza más de sola amistad, que el mismo testigo hizo mención, ya que en su declaración a nivel preliminar indicó que llegó a conocer en su momento a la mamá de la acusada, su hermana, su cuñada, a sus hijos y a las hijas de las hermanas. Asimismo, se puede notar que también en su momento el testigo indicó en este plenario que la acusada en mención se había quedado en su domicilio hasta las 7 de la mañana, en dicho domicilio, evidenciándose que su declaración oportunamente se contradice con lo señalado a nivel preliminar, que solo estaba hasta las 12 de la medianoche y que no ingresó a su domicilio debido a que
en todo momento estaba en la reja. Asimismo, también el testigo en su momento se evidencia que se advirtió oportunamente contradicción respecto a lo postulado y por esto no se oportunamente. Por ende, se puede notar que si bien el colegiado denotó las contradicciones del testigo de mención respecto a lo declarado, posición que se puso en conocimiento al titular de la acción penal, para eso véase la resolución como pie y página 33 de fecha 8 de abril del año 2026, dictada en juicio oral. Por ende, en atención a ello y las contradicciones antes mencionadas, se deberá remitir copias a la mesa de partes de la Fiscalía de Lima Norte a efectos de que inicie las investigaciones correspondientes respecto a lo denotado en este juicio en cuanto al testigo Abel Augusto Lobatón Espejo y la relación con la acusada Daveida Beanela Vivas Avendaño. Asimismo, se cuenta con la declaración de Edgar Ramón González Fajardo. En cuanto a lo señalado por el testigo Edgar Ramón González Fajardo, hizo mención en el plenario que en su momento fue la persona quien trasladó a la acusada Daveida, y asimismo ratificó que en su momento la persona de Abel Lobatón fue quien solicita que lleve al acusado a la plaza Manco Cápac, permitiéndose notar con ello que suma la contradicción advertida por el colegiado por el testigo Abel Augusto Lobatón Espejo y por el que debe disponerse la remisión de copias a la Fiscalía competente. También se tiene la declaración de Alejandro Acosta Rivera. En cuanto a lo señalado por el testigo Alejandro Acosta Rivera, se evidencia que en su momento hizo mención sobre la intervención de Torres Chompitazzi, habiéndose encontrado parte del dinero que fue materia de entrega por parte de los familiares de los agraviados secuestrados, de la que también en su momento se pudo recabar información conforme a lo señalado por el ya sentenciado Manuel Jesús Azpilicueta González y por los otros efectivos policiales, quienes precisaron que en su momento el mismo se encontraba en el vehículo cuando realizaba el cobro del dinero, siendo que el ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández también en su momento estuvo en el vehículo con el sentenciado, como habiéndose en su momento recabado el dinero producto de la extorsión, secuestro extorsivo, por lo que con ello permite evidenciar la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández como en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. La declaración de Jaron Torres Contreras. En lo concerniente a la declaración del efectivo policial Jaron Torres Contreras, se puede denotar que en este plenario ha narrado sobre la intervención en su momento del sentenciado Jen Yander Atalaya Chueccha, a quien se le encontró en posesión del vehículo del ahora agraviado, precisando a la vez que cuando se intervino en su momento al sentenciado Manuel Jesús Azpilicueta González, quien señaló de la participación del alias El Monstruo, que era el acusado Eric Luis Moreno Hernández, quien en su momento tuvo participación el mismo en lo que respecta a los videos grabados a los agraviados, las amenazas a los mismos con la finalidad de que en su momento los familiares cumplan con sus exigencias, por lo que con ello permite denotar la vinculación del acusado. Eric Luis Moreno Hernández es en condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. La declaración de Pedro Cisneros Prieto. En atención a lo declarado por el efectivo policial Pedro Cisneros Prieto, del mismo se evidencia que participó en la intervención de Jen Yander Atalaya Chueccha, quien en su momento se encontraba conduciendo el vehículo que se encontraba con orden de captura y que le pertenecía al agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, por lo que también precisó que sí tenía conocimiento sobre el secuestro de Eric Alejandro Trujillo Torres y de Milton César Corrales Caya por las noticias, por lo que, permite notar que en su momento los ya sentenciados tuvieron roles respecto a los actos extorsivos, secuestro extorsivo, entre ellos el acusado Eric Luis Moreno Hernández, el mismo que se determinó en atención a los actos de investigación preliminar e investigación preparatoria, o por lo que se determina la vinculación del acusado Eric Luis Moreno Hernández. Respecto del análisis de los testigos impropios, el testigo impropio Manuel Jesús Azpilicueta González. La parte resaltante oportunamente indicó que el chino era el encargado, era el que estaba dirigiendo el secuestro. Luis, o alias Chino, tiene tatuajes en el pecho. El chino planificó el secuestro de los agraviados. Reconoce a la persona de Luis, alias Chino, como la persona de Eric Luis Moreno Hernández.
en atención a todo lo brindado en este plenario, en lo concerniente a la declaración del testigo impropio Manuel Jesús Azpilicueta González ante este plenario, en su momento hizo mención a que participó oportunamente en el secuestro del agraviado Eric y haber estado presente en el secuestro extorsivo del agraviado Corrales Calla, habiendo sido persistente en señalar que en su momento en el primer lugar de cautiverio y en el segundo lugar de cautiverio, en ese momento quien entrevistó a los agraviados fue el ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, Luis alias Chino, habiendo tenido la función de entrevistar a cada uno de los mismos y a la vez realizar las grabaciones de videos premonidos de arma de fuego, a fin que sea remitido a sus familiares y den cumplimiento a las exigencias dinerarias que solicitaban a fin de no atentar contra sus vidas. Punto y coma. Asimismo, permite notar a la vez que la declaración del testigo impropio se evidencia que la misma ha sido brindada con ausencia de incredibilidad subjetiva, carente de odio, rencor o revanchismo, si bien en su momento la posición de la defensa del acusado hizo alusión a que la declaración del rematado estaba revestida en una rivalidad invocada por su patrocinado, ante desavenencias entre ambos, punto y coma, sin embargo, lo invocado no ha quedado plenamente corroborado, ya que la declaración en este plenario se encuentra revestida de legalidad, punto y coma, por lo tanto, también su declaración es verosímil, debido a que la misma es lógica, coherente respecto de haber hecho mención de la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en los dos hechos y quien entrevistó y realizó videos premonidos de un arma de fuego, realizando amenazas a los agraviados de atentar contra su vida, con la finalidad de exigir a sus familias otorguen una suma de dinero para la liberación de los agraviados. Asimismo, ha sido persistente en la incriminación, evidenciándose que a lo largo del proceso, investigación preliminar conforme a lo narrado, de la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández, la misma la ha mantenido en el tiempo, que si bien la defensa invoca que en su momento el sentenciado habría cambiado su versión, habiéndose desistido de su versión incriminatoria en contra del acusado, sin embargo, en este juicio se puede notar que fue persistente con una de sus declaraciones en las que mantiene su posición que el ahora acusado sería el autor intelectual de los hechos en materia de extorsión, secuestro extorsivo hacia los dos agraviados. Por ende, se debe precisar para mayor ilustración las siguientes premisas. Premisa 1. En este caso, el investigado Manuel Jesús Azpilicueta González, a nivel preliminar, señala que el acusado Eric Luis Moreno Hernández fue la persona quien entrevistó a los dos agraviados, habiéndose realizado los videos con armas de fuego conjuntamente con los demás sentenciados, solicitando las sumas de dinero a fin de no atentar contra la vida de los mismos y sus familiares cumplan con sus exigencias de dinero. Premisa 2. El ahora testigo impropio Manuel Jesús Azpilicueta González, ha mantenido su posición en este plenario respecto a que fue el acusado Eric Luis Moreno Hernández quien en su momento recibió al primer secuestrado y asimismo que entrevistó tanto al primero como al segundo agraviado, habiéndose realizado videos a los mismos amenazando contra sus vidas y exigiendo sumas de dinero, en este caso con la finalidad de atentar contra sus vidas, con la finalidad de no atentar contra sus vidas. En conclusión, tenemos que se obtiene como resultado que el testigo impropio Manuel Jesús Azpilicueta González ha mantenido su posición que la función del ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández era de recibir y entrevistar a los agraviados Eric Trujillo y Milton Corrales respecto a su actividad económica, así como el encargado de realizar videos con armas de fuego a fin de amenazar a las víctimas y que sus familiares hagan entrega de sumas de dinero a cambio de darse su liberación. Punto y coma, por ende, queda corroborada su participación. En atención a todo lo antes mencionado por el testigo impropio Manuel Jesús Azpilicueta González, permite establecer la responsabilidad penal del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. También se tiene la declaración del testigo impropio
Anderson Rodríguez Sánchez, en la que, en mérito de lo señalado por el testigo impropio Anderson Rodríguez Sánchez, en su momento hizo mención en este plenario sobre su participación en la custodia de los agraviados Eric Alejandro Trujillo Torres y Milton César Corrales Caya, asimismo de la participación en su momento de los ya sentenciados respecto a las acciones extorsivas, si bien hace alusión a que no habría observado a otra persona en realizar las acciones extorsivas y las grabaciones de videos, aparte de los sentenciados. Sin embargo, dicha declaración por sí sola no puede desacreditar la vinculación del acusado Eric Luis Moreno Hernández, respecto de que había realizado la función de grabar a los agraviados y realizar amenazas con arma de fuego, a fin de que los familiares de los agraviados puedan cumplir sus exigencias de dinero y poder darse la liberación de los mismos, debido a que el testigo impropio, Manuel Jesús Apilcueta González, sí lo ratificó como tal. La declaración del testigo impropio José Javier Pérez Palacios. En su momento, lo declarado por Pérez Palacios. En lo que respecta a lo declarado por el testigo impropio José Javier Pérez Palacios, de la misma se ha podido establecer que en todo momento ha hecho mención sobre la participación de los sentenciados en el delito de extorsión, secuestro extorsivo. Asimismo, en su momento se evidencia que la misma declaración en este juzgamiento cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario 2-2005, estando que el testigo impropio de su declaración se evidenció que hay ausencia de incredibilidad subjetiva, ya que entre el sentenciado y el ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, no se evidencia que haya habido odio, rencor o revanchismo. Así, también se ha evidenciado que su relato desde el nivel preliminar ha sido verosímil, debido a que ha mencionado cuál era la participación del acusado en el delito de secuestro extorsivo, y también ha sido persistente en la incriminación, debido a que en todo momento ha precisado que el acusado Eric Luis Moreno Hernández, conocido como Luis, era la persona que en su momento negociaba con la familia de los secuestrados y además los golpeaba premonido de una pistola, con la finalidad de que la familia cumpla con sus exigencias de realizar el pago de dinero solicitado a fin de que en su momento se les dé libertad a los mismos, por lo que con ello se evidencia que el sentenciado y lo alegado se determinan las siguientes premisas. Premisa 1. El imputado, en su momento, José Javier Pérez Palacios, hizo alusión respecto de la participación, en su momento, en cuanto a los sentenciados y a la persona denominada como Luis, quien sería el acusado Eric Luis Moreno Hernández, quien era la persona que en su momento, en este caso, golpeaba a los agraviados, en este caso era denominado el jefe, debido a que en su momento los golpeaba con arma de fuego y hacía también tratativas con la familia a fin de que cumplan con sus exigencias de dinero a cambio de la liberación de los agraviados. Premisa 2. En el plenario, en este caso, el ahora sentenciado José Javier Pérez Palacios fue pertinente en señalar respecto de la actuación del acusado Eric Luis Moreno Hernández, quien en su momento era el encargado de entrevistar a los agraviados y además también exigir los pagos, en este caso, ante los tratos con las familias de los agraviados, y de esta manera se otorgue libertad de los mismos. En consecuencia, por lo tanto, se llega a concluir que el testigo impropio José Javier Pérez Palacios, en su momento llegó a brindar información respecto de relevante en cuanto a la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández, corroborándose que él mismo tuvo en su momento la función de entrevistar a los agraviados y además de golpearlos y amenazarlos con arma de fuego, así como realizaba las grabaciones de videos y también era el encargado de, en este caso, sostener las tratativas con los familiares de los agraviados a fin de que los mismos cumplan con sus exigencias de otorgar sumas de dinero a fin de que se disponga la libertad de los agraviados. Por lo tanto, en atención a las premisas antes señaladas, de las mismas se puede inferir como conclusión que el ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, fue la persona que en su momento participó en los actos de extorsión, secuestro extorsivo, respecto a los agraviados Eric Trujillo y Milton Corrales,
punto y coma, por ende, coma, permite establecer la responsabilidad penal del acusado Eric Luis Moreno Hernández en su condición de coautor del delito contra el patrimonio, extorsión, secuestro extorsivo. Seguidamente se tiene la declaración de los agraviados Eric Alejandro Trujillo Torres. El agraviado oportunamente ha declarado en este plenario y ratificado en su declaración a nivel preliminar en atención a la declaración del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres. Este narra la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos en su agravio, por lo que corresponde analizar la versión incriminatoria formulada por el agraviado en contra del acusado Eric Luis Moreno Hernández, la que se debe analizar bajo los parámetros establecidos en la doctrina jurisprudencial del Acuerdo Plenario 2-2005, que establece las garantías de certeza que deben cumplir la sindicación para ser valorada como prueba válida y suficiente para enervar la presunción de inocencia y justificar una condena más allá de toda duda razonable. Por ello, se debe evaluar si el caso concreto concurren las garantías de certeza señaladas en el citado acuerdo plenario, que son las siguientes. En cuanto al presupuesto de incredibilidad subjetiva, se requiere que no exista relaciones entre el agraviado con el imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición. Por ende, le nieguen aptitud para generar certeza. En el presente caso, el acusado Eric Luis Moreno Hernández no ha incorporado motivo alguno. En ese mismo sentido, el agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, al ser examinado en el plenario, ha señalado que no conocía al acusado y el mismo acusado precisó no conocer al agraviado. Entonces, no se verifica de modo objetivo que concurra móvil espuro de odio, venganza, resentimiento y enemistad anteriores a la denuncia y sindicación entre el acusado con el agraviado que justifique la sindicación en contra de este. Por el contrario, se puede apreciar que el mismo hace mención de la persona que habría realizado los actos extorsivos, secuestro extorsivo, en su agravio y que luego se estableció la participación del ahora acusado en mención. Respecto a los presupuestos de verosimilitud, en cuanto a la verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que la doten de aptitud probatoria. Punto y coma, es decir, verificar si presentan elementos probatorios que la validen, como son pruebas periféricas concomitantes y plurales orientadas a consolidar la declaración del contenido incriminatorio del agraviado y persistencia en la incriminación. Requiere que la imputación en contra del acusado permanezca en el tiempo. Al respecto, conforme se ha descrito en el fundamento 13.1 de la presente sentencia, el agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres narró que el día de los hechos, cuando se encontraba en el inmueble en donde encontraba retenido producto del secuestro, sufrió por parte del acusado las amenazas con arma de fuego y las tratativas con los familiares del agraviado a fin de que entreguen la suma de dinero a cambio de su liberación. Por otro lado, el agraviado ha sido verosímil también. Se aprecia que su declaración ha sido persistente, ya que con su declaración se permite corroborar su declaración brindada a nivel policial, en la que éste indicó en su respuesta a la pregunta número 18, sí lo reconozco, por lo tanto responde al nombre de Eric Luis Moreno Hernández, con DNI 469-01558, nacido el 15 de marzo del 91. Él estuvo el día que me secuestraron, estaba armado y con chaleco de la policía, él se había sentado a mi lado derecho de mi carro para trasladarme a Estancón, él estuvo todos los días que me tuvieron secuestrado, él fue quien hacía las negociaciones, llamaba a mi hermana para pedir los $150,000 para que me liberen. Primero me dijo el jefe, quien era Eric Moreno, conocido como el Feo. Siendo así, se corrobora la declaración del agraviado en cuanto a su verosimilitud respecto de la persistencia y participación el día de los hechos del acusado Eric Luis Moreno Hernández. Y de la misma forma, en su momento se encontró en el lugar de los hechos realizando las coordinaciones para que se realice el pago de dinero a cambio de la liberación del agraviado en el delito de extorsión, secuestro extorsivo en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres. La declaración de la agraviada Liz Gabriela Trujillo Torres. También oportunamente en la presente sentencia se han analizado los criterios conforme al Acuerdo Plenario 2-2005.
en este caso, el presupuesto de incredibilidad subjetiva no le une ningún vínculo con el ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández, por ende no tiene odio, rencor o revanchismo. Ha sido verosímil en su declaración, siendo que está rodeada de ciertas corroboraciones. Al respecto, conforme su fundamento 13.2 de la presente sentencia, la agraviada Liz Gabriela Trujillo Torres narró que el día de los hechos en su momento le solicitaron mediante su teléfono celular dinero a fin de realizar la liberación de Eric Alejandro Trujillo Torres, cuando se encontraba en el inmueble en donde se encontraba retenido producto del secuestro. Sufrió por parte del acusado las amenazas con armas de fuego y las tratativas con la testigo familiar del agraviado a fin de que entreguen la suma de dinero a cambio de su liberación. Por otro lado, su declaración también es verosímil, conforme se puede notar en su respuesta a nivel policial a la pregunta número 3. A las 17:15 horas recibí 3 llamadas a mi teléfono celular 994-138-667, provenientes del número 928-621-047, incriminado, donde un sujeto me indicó: ahora quiero saber si quieres la vida de tu hermano, sí o no. ¿Tienes plata? Sí o no te voy a dejar hablar ahora. A lo que yo le indiqué que había conseguido solo el monto de 20.000 soles, no indicándole si era soles o dólares, por el nerviosismo, a lo que dicho sujeto secuestrado me indicó: ya, vamos a acabar con esto, vamos a cerrar esto en 1 hora, te llamo. ¿Tienes ya con quién ir en 1 hora? Espera mi llamada. Y después colgó. Siendo así, se corrobora la declaración de la agraviada en cuanto a su verosimilitud respecto de la presencia y participación en el día de los hechos del acusado Eric Luis Moreno Hernández, y de la misma forma en su momento se encontraba en el lugar de los hechos, realizando los actos de, en este caso, extorsión a los familiares del agraviado por parte del acusado Eric Luis Moreno Hernández y su vinculación en delitos de extorsión. El agraviado Milton César Corrales Calla. El agraviado Eric Luis Moreno, en este caso el agraviado Corrales Calla, ha vinculado en cuanto al ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández. Su declaración está revestida en el Acuerdo Plenario 2-2005. También se ha superado el presupuesto de incredibilidad subjetiva. En cuanto a la verosimilitud, oportunamente al respecto, conforme se ha determinado en el fundamento 13.3 de la referida sentencia, el agraviado Milton César Corrales Calla narró que el día de los hechos, durante la noche en que lo trasladaban y los amedrantaban constantemente, llegó el sujeto apodado El Monstruo y le exigieron que debía colaborar con él. Fue en ese instante que el testigo alzó la cabeza y logró ver todo el cuerpo del acusado. Por otro lado, el agraviado ha sido verosímil también al declarar a nivel policial en su respuesta a la pregunta número 27, que sí lo reconozco porque esa persona llega a la primera casa donde estaba secuestrado. Cuando ingresaban decían que preguntara: esta casa está en venta, y que luego se metían a la casa, ahí se percató de la persona que le denominaban como feo. Siendo así, se corrobora la declaración del agraviado en cuanto a la verosimilitud respecto de la persistencia y participación de los hechos por parte del ahora acusado Eric Luis Moreno Hernández y su vinculación con el delito de extorsión, secuestro extorsivo. La declaración de Roxana Medalí Infantes Contreras. Oportunamente, también su declaración está revestida conforme al Acuerdo Plenario 2-2005. En cuanto a la incredibilidad subjetiva, no se conocen entre la agraviada y el ahora acusado, por ende no se puede presentar el odio, rencor o revanchismo. Asimismo, respecto a la verosimilitud, en el fundamento 13.4 de la presente sentencia, la agraviada Roxana Medalí Infantes Contreras narró que el día de los hechos, en su momento, le solicitaron mediante su teléfono celular dinero a fin de realizar la liberación de Milton César Corrales Calla,